Qué hermoso, iglesia, poder ver la mano de Dios, la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en este lugar, y no solamente en este lugar, sino a través de estas personas, ¿verdad? Y pues vamos a unirnos como iglesia y apoyar lo más que se pueda. Vamos a abrir nuestras Biblias, Juan capítulo 2. Abra sus Biblias, encienda su Biblia y hermanos, la semana pasada vimos cómo Jesús se reveló como el Mesías, cómo sus discípulos respondieron con fe y cómo al reconocerlo no pudieron quedarse en silencio, sino que dieron testimonio de él. Hoy queremos continuar profundizando de esa misma revelación, pero dando un paso más, no solo reconocer a Jesús como el Mesías, sino entender cómo esa revelación transforma nuestra vida diaria. Si la semana pasada aprendimos que la fe nos lleva a dar testimonio a los demás, hoy vamos a explorar cómo esa fe activa se manifiesta en nuestra obediencia, en nuestras decisiones y en la forma en la que seguimos a Cristo en cada área de nuestra vida. Ahora, en el pasaje que sigue, Juan nos muestra que Jesús no solo llama a sus discípulos, sino que empieza a revelar su gloria delante de ellos. En las bodas de Caná, Jesús realiza su primer milagro. Y eso no es un simple acto de poder, es una señal que apunta a quién es Él realmente. Y quiero hablarte y predicarte este sermón que le puse por título, La gloria de Cristo revelada en obediencia y fe. Y como idea central quiero hablarte acerca de Jesús revela su gloria purificando el interior por medio de la obediencia, fortaleciendo nuestra fe. Y vamos a ir a este pasaje. ¿Cuántos ya tienen su Biblia en Juan 2? Vamos a leerlo, Juan 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 12. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: hagan todo lo que él les diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al maestro de ceremonias, y se lo llevaron. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, pero los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, el maestro de ceremonias llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí pocos días. Vamos a orar, iglesia. Dios, gracias por esta oportunidad hermosa, Señor, que nos brindas una vez más, reunirnos como iglesia, Señor, para que tu palabra hable a nuestros corazones. Ayúdanos a abrir la mente, el corazón, Señor, a lo que tú quieres tratar en nuestras vidas, Señor, y no solamente nos ayudes a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Yo me hago a un lado, Señor, para que tu palabra sea, Señor, la que habla a los corazones, la que habla a las mentes, y que tu Espíritu Santo, Señor, selle esta palabra en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de aquí en algún momento de su vida se han enfermado? Levante su mano. Quien no levante la mano, nunca se ha enfermado. Todos nos hemos enfermado. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Cuántos de aquí han tomado medicamentos que solo alivian el dolor, pero no los curan totalmente? Levante su mano. Esto es lo que pasa
con los esfuerzos humanos. Podemos intentar resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, pero nunca, escúchame, nunca alcanzamos lo que realmente necesitamos. Y va a quedar un poco más claro con lo que vamos a hablar en esta mañana. Y quiero ver por primer lugar, el primer punto, cuando lo nuestro no alcanza. Vamos a ir una vez más a nuestro texto, Juan 2. Vamos a leer una vez más del verso 1 al 4. Y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Juan, en este pasaje, iglesia, comienza a narrarnos la historia de la primera señal de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público, diciéndonos que aconteció al tercer día, que es un dato que más adelante enfatizaremos su importancia. Pero lo curioso de notar aquí, iglesia, es que su primera señal pública, su primer milagro, lo hace en una boda, en presencia de su familia, dice la escritura, de sus discípulos y la gente que estaba presente en la boda. Esto nos hace saber, iglesia, que Dios se involucra no solamente en cosas externas, sino también en lo cotidiano y en la vida ordinaria de las personas. Jesús no aparece primero en la sinagoga, no aparece primero haciendo un milagro en el templo, sino que elige una boda. ¿A cuánto les gustan las bodas? Más la comida, dicen muchos. Ay. Mostrando, iglesia, que su ministerio incluye lo humano, lo social y lo familiar. En el mundo judío, las bodas eran eventos comunitarios que duraban varios días. Qué tremendo, ¿ah? Y representaban alegría, unión y celebración familiar. Jesús y sus discípulos fueron invitados a este evento, pero surge una situación que nadie en esos tiempos, porque en esos tiempos importaba mucho eso, deseaba que les pasara. ¿Y qué dice o lo dice María a Jesús? Que se les acaba el vino. En los tiempos bíblicos, especialmente en la cultura judía del primer siglo, que se acabara el vino en un evento tenía implicaciones muy significativas, mucho más allá de no solamente no tener más bebida, sino que esto representaba que podía traer vergüenza social y afectar la reputación de la familia. En pocas palabras, en ese momento se había convertido en una necesidad real en ese instante. Cuando María le dice al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, no tienen vino, no solo estaba señalando un problema práctico, estaba mostrando una necesidad real y urgente en ese momento. En ese momento revela algo muy humano. A veces nuestros recursos, planes o esfuerzos simplemente no son suficientes. Déjame decirte una gran realidad, y es que el ser humano es limitado. Tú y yo somos limitados. Por más que muchas veces nos esforcemos, por esa limitación que tenemos en nuestra vida, por nuestra naturaleza, no vamos a lograr o alcanzar muchas cosas o solucionar problemas en nuestra vida, porque tú y yo somos limitados. Iglesia, estos versículos nos traen una verdad contundente, que nuestros recursos humanos tienen límites. Como creyentes debemos aprender a depender todos los días del Señor. Él lo dejó muy claro y explicado: apartados de mí, ¿qué dice la Escritura? Nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque el Señor sabía nuestra naturaleza. Dios nos conoce, que tú y yo somos seres limitados. Ahora, persona que nos visitas, ¿en qué área de tu vida estás confiando solo en tus propios recursos y no has recurrido a Dios? ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado limitado ante los problemas? Es más, ¿cuántos de tus recursos o planes son insuficientes o a quién recurres? ¿Cuántas veces al recurrir a estas fuentes de ayuda has visto que resultó peor? Porque igual que tú, son seres limitados.
La pregunta para los que nos visitan: ¿estarías dispuesto a reconocer tu necesidad de Dios, a un Dios que no está limitado? Cuando María le dice a Jesús, no tienen vino, vemos un ejemplo claro de la insuficiencia humana. Lo que tenía no alcanzaba. Esto no solo refleja, iglesia, necesidades terrenales, como comida, bebida o recursos materiales, sino también nuestra insuficiencia espiritual. Tú y yo somos insuficientes espiritualmente hablando. Como seres humanos, ninguna obra, escucha esto, esfuerzo o recurso propio puede darnos salvación ni perdón de pecados. Solo la obra de Jesús tiene el poder para llenar esa carencia profunda. Y es lo que nos está revelando este pasaje. La pregunta es, iglesia, ¿estás dejando que la insuficiencia humana te recuerde que debes confiar plenamente en Cristo y no en tus esfuerzos? ¿O estás dependiendo de tu esfuerzo y acciones? Es que yo puedo. Persona que nos visitas, ¿has sentido alguna vez que por más que intentes no puedes alcanzar la verdadera paz o perdón de tu vida? ¿Qué pasaría si descubrieras que alguien ya hizo lo necesario para que tus errores fueran perdonados y tu vida transformada? La pregunta es, ¿estás dispuesto a considerar a Jesús como la única solución a la insuficiencia que sientes en lo más profundo? Versículo 4, vamos a ir todos juntos. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Cuando Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora, lo primero que nos revela es que Dios obra en su tiempo perfecto. Cuando Dios dice su hora, yo creo, se refiere a que no es el momento de cumplir la obra de salvación en la cruz. Aunque Él pudo actuar antes, iglesia, elegir seguir el plan del Padre, Él eligió esto, mostrando su obediencia y confiando en la voluntad de su Padre. Aunque no lo menciona en la palabra, los estudiosos dicen que lo más probable es que al Jesús escuchar estas palabras de María, lo más probable es que nuestro Señor Jesucristo en ese momento, cuando María le externa la situación, Él oró al Padre y entonces supo qué hacer, porque más adelante nos lo revela el Señor en Juan 5:19. Si puedes ir en tu Biblia, Juan 5:19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escucha esto, amada iglesia, Dios no obra en consecuencia de necesidades terrenales o peticiones humanas. Dios no obra de esa manera. Él obra, ¿sabes cómo? Según su voluntad. Aún Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, nos enseña a no depender de nosotros mismos, sino en la voluntad del Padre, porque lo nuestro, otra vez te lo repito, lo nuestro no alcanza, es insuficiente. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, nuestros recursos, nuestro esfuerzo es limitado. Solamente Jesús es suficiente. Jesús deja en claro que no obra por presiones humanas, sino conforme a la voluntad del Padre. Él dijo: todavía no ha llegado mi hora. Esto nos recuerda en nuestras limitaciones, solo pueden ser suplidas en el tiempo y en la forma de Dios, no en la nuestra. Y aquí entra algo muy importante. Cuando lo nuestro no alcanza, nuestra respuesta no puede ser desesperación y control, sino obediencia y fe. Y con esto quiero pasar a mi segundo punto: la obediencia que responde a Jesús. Ve conmigo al versículo 5 de nuestro texto en el capítulo 2. Dice: su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga.
Y había ahí 6 tinajas de piedras puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, pero los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, el maestro de ceremonias llamó al novio y les dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Mira, María, al escuchar la respuesta de Jesús, no insiste, no discute, ni trata de imponer su voluntad. En vez de eso, ¿qué dice la escritura que hace? Dirige a los sirvientes con una instrucción clave. ¿Qué le dijo, iglesia? Haced todo lo que Él os diga. Esta escena nos enseña que la manera en que enfrentamos nuestra insuficiencia, escucha esto, no es tratando de resolver todo en nuestras fuerzas o hacer nuestra voluntad, sino obedeciendo a Jesús, aún cuando no entendemos el cómo. Aquí quiero resaltar algo que se había visto desde el capítulo anterior, si muchos recuerdan, cuando Juan siempre tenía la oportunidad de dirigir a las personas a Cristo, él aprovechaba. Pero ahora vemos a María haciendo algo muy parecido. A ella no se queda en sí misma, si tú lo ves en la escritura, no da una solución alternativa, sino que lleva a otros a poner su atención en Cristo y da el consejo: hagan todo lo que Él les diga. Yo no sé tú, iglesia, pero ¿qué consejo más grande? ¿Cuántos dicen amén? Si tan solo todos hiciéramos lo que el Señor nos dijera o que nos ha dicho en su palabra, pudiéramos experimentar la gloria de Dios en nuestro diario vivir. El consejo de María sigue siendo el más sabio para nuestra vida: haz todo lo que Él diga. En un mundo que nos da tantos consejos contradictorios, la voz de Cristo es la única segura. Si obedecemos lo que Jesús ya nos ha dicho en su palabra, veremos su gloria en nuestra vida, como los discípulos lo vieron en Caná. En Caná. La pregunta, iglesia, es esta: ¿cómo enfrentas los problemas o insuficiencias? ¿Buscas primero soluciones humanas o te sometes a lo que Cristo ya dijo en su palabra? No me respondas. Pero si somos sinceros, en muchas ocasiones cuando enfrentamos estas insuficiencias en nuestra vida, estas situaciones, estos problemas, no actuamos y no obedecemos a las palabras de Jesús, sino que aplicamos, si somos sinceros, nuestra propia voluntad, lo que nosotros pensamos que está bien, lo que nosotros razonamos que es la solución, lo que nosotros sentimos que es lo correcto. Pero aquí lo que estamos viendo en su palabra es que debemos hacer lo que Él nos diga. Persona que nos visitas, mi pregunta para ti es: ¿en quién estás confiando para dar sentido y dirección a tu vida? ¿En tus fuerzas? ¿En los consejos humanos? Que al final, si estás prestando atención, ya vimos, van a ser insuficientes y nunca vas a estar satisfecho. Jesús no solo ofrece soluciones temporales, sino salvación eterna. La pregunta para ti esta mañana es: ¿estoy dispuesto a escuchar y obedecer a su llamado de arrepentimiento y fe? Versículo 6 de nuestro texto, ve conmigo: y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. El detalle de las tinajas, que las tinajas fueran de piedra usadas para el rito de la purificación de los judíos, escúchame, no es casualidad. Eran tinajas de piedra grandes, capaces de contener entre 80 y 120 litros cada una. Su uso estaba ligado al sistema de purificación ritual de los judíos.
lavarse las manos, utensilios antes de comer o celebrar una ceremonia. Es decir, estaban destinadas solamente para este motivo. Es decir, estaban destinadas a sostener una limpieza externa y temporal. Por más estrictos que fueran los judíos con estos lavamientos, su conciencia seguía cargada de pecado. Estos ritos tenían que repetirse una y otra vez porque no podían transformar el corazón. Hebreos 9, del 9 al 10 nos dice su palabra: este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Este mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que las traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Lo explica: no puede hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, a lo que me quiero referir, a lo que la palabra se refiere, es que estas señales apuntaban a algo mayor, pero en sí mismas eran insuficientes. No es casualidad, iglesia, que el Señor usara esas tinajas. Él podía haber usado cualquier otro utensilio. Es más, en esos tiempos lo que se usaba eran ánforas o odres para el vino. Esto no es un detalle sin importancia. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene propósito para algo? Siempre. El Señor no usó lo que los hombres usaban en ese momento para guardar el vino, sino que estas cosas o estas tinajas solamente se usaban para ritos de limpieza externa, ritos que nunca podían purificar el corazón. Con la intención, ¿cuál es la intención de Cristo? Mostrar que los esfuerzos humanos no pueden purificar el interior. ¿Saben quién sí puede purificar el interior? Cristo. Solamente Él. La pregunta para ti, iglesia, es: como creyente, debes reconocer que ninguna práctica externa, leer la Biblia como rutina, asistir a la iglesia solo por costumbre, cumplir reglas externas, limpia en realidad tu corazón. Solo la obra de Cristo transforma tu conciencia y te da verdadera pureza. Persona que nos visitas, puedes tratar de limpiar tu conciencia con buenas obras, rituales religiosos o intentando ser mejor persona, pero esas tinajas nunca alcanzan. Solo limpian por fuera y no por dentro. Solo Cristo, iglesia, puede realizar esa limpieza interna. Como el medicamento. Muchos de ustedes me dijeron: sí, yo me he enfermado y he tomado medicamento y solamente me ha alivianado unas 2-3 horas, pero después regreso a lo mismo. Es lo mismo que pasa. Los rituales, el esfuerzo humano, los recursos siempre van a ser limitados y nunca van a hacer lo que la obra de Cristo, lo que la sangre de Cristo sí puede hacer. Vamos a ir al versículo 7, dice: Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Los sirvientes no solo llenaron las tinajas, sino que lo hicieron, ¿hasta dónde dice? Hasta el borde, hasta arriba. Y este es un detalle importante porque esto refleja una obediencia plena y no parcial. Ellos pudieron haber tomado la decisión: bueno, nos dijo que las llenáramos, pero pues yo la voy a llenar 3/4 o a la mitad, pero dice la Biblia que ellos las llenaron hasta el borde, es decir, obedecieron completamente. El hecho de que los sirvientes obedecieran a Jesús a pesar de que no sabían lo que iba a suceder, nos da un reflejo real de la verdadera fe que se expresa en obediencia. Una fe que no cuestiona el poder de Dios, sino que simplemente obedece a las palabras de Jesús. Y esa obediencia, escucha mi iglesia, abre camino a experimentar la obra de Cristo. También es importante notar que Jesús nunca dijo: agua, conviértete en vino, o no tocó el agua para que se convirtiera en vino. ¿Qué hizo? Si tú lo notas, ve lo que el Señor ya tenía destinado. Dios destinó
que el milagro sucediera a través de la obediencia de estos sirvientes. Ahora, quiero dejar en claro que los sirvientes solo llenaron las tinajas de agua y la llevaron. No dice que hicieron ninguna otra cosa, solamente obedecieron a las palabras de Jesús y llevaron el agua. Ellos no crearon el milagro. Simplemente, ¿qué hicieron? Obedecieron. Esto refleja que en nuestra vida cristiana el papel humano, el tuyo y el mío, es obedecer y actuar, pero el resultado final lo produce Dios. No es una fórmula mágica para obtener milagros. Si obedezco a Dios en esto, Dios me va a hacer el milagrito. No, no funciona así. Señor, si tú... Padre, no me quiero meter en problemas. Pero no funciona así. Simplemente dice la Biblia que obedecieron. Esto refleja que en nuestra vida cristiana el papel humano es obedecer y el resultado final lo produce Dios. Recuerden que este milagro solo sucedió por la voluntad del Padre y como señal, escúchame esto, para la gloria de Cristo. Versículo 8 dice: entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al maestro de ceremonias, y se lo llevaron. Seguimos viendo una vez más la obediencia de los sirvientes y cómo Dios actúa a través de ella, haciendo partícipes a los sirvientes de las maravillas de Dios para contemplar el poder y la gloria de Jesús. Dios, iglesia, obra en lo cotidiano de manera que solo quienes participan, escucha esto, quienes participan con obediencia como los sirvientes, conocen la obra de Dios de manera más directa. Yo no sé tú, iglesia, pero yo quiero experimentar las maravillas de Dios. Pero para que esto ocurra, yo debo obedecer a Dios. Es porque a través de la obediencia nosotros podemos ser parte de las maravillas de Dios. Los sirvientes experimentaron esto porque ellos obedecieron sin saber quién era Jesús, sin conocer lo que él iba a hacer, sin entender, porque no era lógico. La madre de Jesús, María, les estaba pidiendo le dijo que faltaba vino, pero él dijo: llenen las tinajas de agua. ¿Qué lógica humana tiene ahí? Ninguna. Pero aún a pesar de eso, los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo. ¿Cuántas veces en nuestra vida, iglesia, no queremos obedecer porque no entendemos lo que el Señor nos dice? El Señor ya dijo algo. Su palabra nos lo dice y repetidas veces nos dice lo que debemos hacer. Pero muchas veces por no creer no obedecemos. Cuando nuestra labor como humanos es obedecer, y a través de la obediencia vamos a participar y ver las maravillas de Dios. Versículo 9 y 10, vamos todos juntos. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, pero los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían. Me encanta que Juan haya puesto esto. El maestro de ceremonias llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando hayan tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Aquí vemos, iglesia, por fin el milagro sucedió. La señal fue realizada. El agua fue hecha vino, y no cualquier vino. El maestro de ceremonias enfatizó que era, no escucho, ¿qué? Vino bueno. Gloria a Dios. Yo no sé tú, pero tal vez ya estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar este milagro y hemos perdido la fascinación o el sorprendernos, ¿no? Pero ¿cuántos han visto convertirse agua en vino? Pero aparte de eso, no solamente se convirtió en vino, sino en buen vino, vino bueno. El vino siempre ha representado, iglesia, la sangre de Cristo dentro del Nuevo Testamento. Lo podemos ver en la última cena como recordatorio de la sangre de Cristo. Y dentro del pasaje, al transformar el agua ritualista en un vino bueno, representa la sangre de Cristo derramada para la purificación de nuestros pecados, para darnos salvación completa. Lo que los rituales, lo que los esfuerzos, lo que los recursos humanos no pueden hacer, que es
limpiar el interior, la sangre de Cristo lo puede hacer. Como el maestro de ceremonias reconoció la calidad del vino, la obra de Jesús es perfecta y suficiente, iglesia, superando cualquier esfuerzo humano. Ahora, yo no sé tú, pero si prestaste atención, vimos que estas tinajas contenían entre 80 o 120 litros. Imagínate, eran 6. Eso habla de la esplendidez del Señor, que cuando Él suple, suple. Cuando Él da, da de verdad. Y cuando Él se sacrificó por completo, derramando hasta la última gota de su sangre para la purificación de nuestras vidas. Gloria a Dios. La pregunta es, iglesia, ¿estás dejando que la gloria de Cristo transforme tu vida cotidiana o sigues confiando más en tus propios esfuerzos? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Gloria a Dios. Al transformar el agua de esas tinajas en vino excelente, Jesús estaba mostrando, iglesia, que Él trae una nueva obra de gracia, mucho más profunda que los rituales. Una purificación que no se limita al cuerpo, sino que limpia el alma. No una alegría pasajera como el vino humano, sino un gozo eterno de la salvación que Él solamente puede dar. La pregunta, iglesia, ¿estoy confiando realmente en la obra de Jesús para mi salvación? ¿O sigo intentando ganarme la aprobación de Dios con mis propios esfuerzos? ¿Estoy permitiendo que la sangre de Cristo transforme mi corazón y mi vida de manera completa? ¿O me conformo con ritos o religiosidad superficial? Pasar el checklist, como nos ha dicho John. He experimentado en mi vida la plenitud y la alegría que solo Cristo puede dar, como el vino bueno que superó todo lo anterior. Persona que nos visitas, ¿has sentido que por más que intentes no puedes alcanzar la verdadera paz y el perdón de tus errores por ti mismo? La pregunta es, ¿estás dispuesto a reconocer que solo la sangre de Jesús puede ofrecerte perdón completo y vida nueva? ¿Qué pasaría si confiaras en Él y permitieras que te transforme de manera que tu corazón y tu vida experimenten salvación y gozo eterno? Tras ver, iglesia, cómo los sirvientes obedecieron a Jesús llenando las tinajas y llevando el agua al maestro de ceremonias, aprendemos algo muy clave. La obediencia a Cristo abre el camino para ser parte de su obra y poder ver su gloria. Esta obediencia prepara el terreno para lo que Juan describe a continuación, la manifestación de la gloria de Cristo que profundiza la fe de los discípulos. Al observar el milagro, ellos no solo reconocen su poder, sino que su confianza en Él se fortalece y se vuelve más madura. En otras palabras, la obediencia a Jesús no es un fin en sí misma, sino el camino para experimentar su gloria y ver nuestra fe crecer en realidad y profundidad. Y con eso quiero pasar a mi tercer punto, la gloria de Cristo que transforma y da fe. Versículo 11, ve conmigo, dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto, Jesús descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí pocos días. Juan 2:11 nos dice: este principio de señales lo hizo Jesús en Caná de Galilea, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. La señal no solo resolvió el problema humano, sino que reveló, iglesia, la gloria de Cristo, fortaleciendo la fe de los que estaban cerca de Él. Su poder transformador se hizo evidente y milagros tangibles, mostrando que lo ordinario puede volverse extraordinario en sus manos.
Esto se conecta perfectamente con lo que Juan escribe más adelante en el capítulo 20, verso del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero escucha esto, ¿para qué son? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí vemos un patrón, iglesia. Las señales y milagros que Jesús hace tienen un propósito central. ¿Cuál es? Revelar su gloria, profundizar la fe y conducir a la vida eterna. La fe de los discípulos de Caná se profundiza al ver la manifestación de su gloria. Un paso más hacia la comprensión de quién es Él, como lo que estamos experimentando a través de Juan. Ya nos reveló que es el Cordero de Dios, ya nos reveló que es el Mesías, que es el Verbo y que era el Verbo. Amén. Y a través de este milagro vemos ahora la revelación de la gloria de Cristo. En otras palabras, cada acto de obediencia a Jesús y cada obra que Él realiza nos muestra su gloria, nos invita a crecer más profundamente para experimentar la vida que solo Él da. La pregunta una vez más es: iglesia, ¿estás dejando que la gloria de Cristo transforme tu vida cotidiana o sigues confiando más en tus esfuerzos? Persona que nos visitas, ¿estás dispuesto a poner tu fe en aquel cuya gloria y poder puede transformarte y darte vida eterna? Versículo 12. Después de esto, Jesús descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí pocos días. El hecho de que lo acompañaran a Capernaum indica que quería permanecer cerca de él, porque su fe se había profundizado, aprendiendo y observando cómo actuaba. La gloria de Cristo, iglesia, no solo es para impactar, sino para formar fe y obediencia. La manifestación de su poder sirve para que los discípulos vean, crean y crezcan, conectando directamente con la idea de que la fe se profundiza al experimentar la obra de Cristo en la vida cotidiana. Mi pregunta para ti, iglesia: ¿quieres experimentar la manifestación de su gloria en tu vida? Necesitamos obedecer. Necesitamos creer y obedecer. Después de esta señal, Jesús y sus acompañantes descendieron a Capernaum, retomando la vida cotidiana, pero con un propósito mayor. La obra de Cristo no se limita a momentos extraordinarios de milagros, sino que su gloria y autoridad se reflejan también en la transformación del corazón, lo que representa la transformación del agua al vino. Esa limpieza profunda, esa limpieza interna, esa purificación interna. Necesitamos, iglesia, hacer lo que Él nos diga. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Hermanos, en las bodas de Caná, vimos cómo Jesús reveló su gloria, transformando agua en vino y mostrando que lo que es insuficiente en nuestras manos se convierte en abundante y perfecto en las suyas. Esa señal apunta a algo mayor. No se trata solo de suplir una necesidad en una boda terrenal, sino de revelar que Él es el único capaz de purificar nuestro interior y darnos gozo verdadero y eterno. Las tinajas de piedras usadas para los ritos externos no podían limpiar el corazón del hombre, pero Jesús, al transformarlas, nos enseña que la verdadera purificación no viene de ceremonias ni esfuerzos humanos, sino de su sangre derramada en la cruz. Esa sangre es el vino bueno, perfecto y suficiente, que nos limpia de todo pecado y nos prepara para presentarnos santos delante de Dios. Y aquí está la buena noticia del Evangelio. Así como en Caná Jesús reveló su gloria en una boda, esa señal apunta hacia la gran boda futura, las bodas del Cordero. Un día Cristo se presentará en su iglesia
con su iglesia, perdón, y todos los que hemos sido lavados en su sangre seremos presentados como una esposa pura, sin mancha ni arruga. Ese será el día de la plenitud del gozo, el banquete eterno, cuando la unión entre Cristo y su pueblo sean consumadas para siempre. Su palabra dice en Apocalipsis 19:7: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Por eso este pasaje no solo habla de un milagro pasado, sino de una esperanza presente y futura. Hoy Cristo nos ofrece verdadera purificación. Hoy Cristo nos llama a la obediencia y a la fe. Hoy Cristo transforma nuestra insuficiencia en plenitud, nuestra perdición en salvación. Y mañana Cristo nos llevará a esa boda gloriosa, donde Él mismo será nuestro gozo eterno. Que al recordar, iglesia, este pasaje, vivamos con la fe y la obediencia de los sirvientes en Caná. Experimentemos cada día la gloria de Cristo en nuestra vida y caminemos con esperanza hacia esa boda eterna, donde seremos presentados limpios, puros, llenos del vino nuevo del gozo eterno en Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu sacrificio representó la sustitución de nuestros propios esfuerzos, porque al derramar hasta la última gota de tu sangre pudiste, Señor, purificar nuestro interior. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, eres nuestra suficiencia. Perdónanos si hemos intentado a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestra religiosidad, a través de nuestras acciones, suplir lo que solamente tú puedes suplir, Señor. Ayúdanos a tener fe y que esa fe nos lleve a la obediencia plena, completa, para que podamos, Señor, ser parte de tu obra, ver tus maravillas y un día, Señor, poder estar en esas bodas preciosas donde veremos plenamente tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.